Hola, un saludo para todos. Álvaro, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Álvaro, aquí estamos para una nueva investigación súper interesante y bueno, como siempre digo, Álvaro no sabe qué tema es para que haya la mínima contaminación posible. Así que prepárate para el viaje, Álvaro, porque comenzamos ya. Claro que sí, Tenemos ya vamos, el ticket vamos. y vamos a ver dónde vamos. Bueno, Eh, voy a comenzar con la inducción. Muy bien, respira profundo. Cuento de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajado. 3, 2, 1. Vamos a comenzar, Álvaro, con las preguntas del protocolo. Pregunta número 1. Muy bien. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas con el término adenocromo y me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Veo la forma de un átomo, ¿Sí? veo el núcleo, veo todos los elementos que componen el átomo, ¿Sí? los, los protones, los neutrones, todo lo que compone el átomo. Veo mucha energía, la energía es de color rojo en el centro Color y rojo. ve color rojo y veo energías de color azul que salen como hacia los bordes y veo como los aros que hacen girar y giran en múltiples direcciones, no están en una sola dirección. Veo un Mm, átomo con mucha fuerza, mucho poder por sí mismo. Es la ujú. energía que veo allí, veo mucha energía, como autoproducción de energía. Autoproducción de energía. Si no lo veo conectado a nada, es como si el mismo átomo tuviera esa capacidad de crear su propia energía. Bueno, ¿alguna cosa más, Álvaro? No, veo este átomo muy fuerte. Ujú, muy bien. El adenocromo es un compuesto que tiene una fórmula química C9H9NO3 y puede ser producido por el organismo humano después de la liberación de adrenalina. Retrocede al primer momento en que se descubre ese compuesto y describe lo que captas a mi 3. 1, 2, 3. Comienzo a sentir en mi cuerpo una sensación en la mitad del pecho, como en un punto óseo pudiese ser, ¿Sí? como el esternón. Esternón. Ujú. Ujú. Siento como el esternón energético comienza a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. Eh, y veo muchos elementos de color rojo, muchos elementos de color rojo saliendo de mi esternón, que hacen como una forma de campo electromagnético, pudiese ser, como cuando una batería está en la mitad y hay un campo electromagnético que va hacia arriba y se conecta hacia abajo, hacia arriba y se conecta hacia abajo, como si fueran las alas de una mariposa. Ujú, ujú. Siento solamente con lo que dices, comienzo a sentirme como si faltara aire, como si tuviera la necesidad de respirar más rápido, Sí. pero es como el efecto que genera este campo electromagnético. En realidad, lo que veo es que es una energía muy similar a un campo electromagnético que se activa desde el esternón humano. Ujú. Se activa desde el esternón. Vale. Ujú.
¿Alguna cosa más, Álvaro? Yo veo esto buscando como en todas las líneas de tiempo, yo lo veo Sí. siempre presente. Es como si eso existiera desde siempre en la condición humana. Es como si se pasara a una autogestión, puede ser, como una autogestión desde un campo electromagnético que se activa desde una zona en el esternón. Sería como la descripción. Vale. Observa y describe las características físicas de la producción de adenocromo. Yo veo bueno, yo veo una producción que se origina desde el cerebro, pero es metabolizada en el cuerpo a través del hígado. Y este sería como digámoslo, como físicamente funciona el adenocromo. En realidad veo que sale como de la base del cerebro, pero no sale Sí. como adenocromo, y al pasar por la amígdala cerebral se convierte en adenocromo y comienza a bajar hacia el hígado, y el hígado es el que como que lo irradiara por todo el sistema. Ujú. Es como si tuviera varias etapas, porque el primer adenocromo, la forma como llega al hígado es diferente a cómo se comienza a metabolizar a través del cuerpo. Es decir, es como si el hígado lo transformara para que pudiera ser eh, una energía metabolizada o una energía posible de cumplir su efecto a través si no pasara por el hígado, no veo cómo este adenocromo puede llegar al torrente sanguíneo de una forma operativa. Y durante todo este proceso veo siempre como el elemento aquí batería que tiene el campo electromagnético, que incluye pulmones y corazón, como todo el sistema respiratorio o el sistema cardíaco superior, que serían pulmones, corazón y todo esto. Ujú. De acuerdo. Observa y describe las características metafísicas de la producción de adenocromo. Sí, igual inmediatamente veo como el cerebro energético, Ujú. y en ese cerebro energético se ve también muy similar a la forma de un átomo. Es como si fuera como una explosión de energía donde se ve toda la forma átomo, 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 y que baja por todo el sistema hasta que llega al hígado, y en el hígado se irradia. Igual funciona energéticamente. Todo el campo energético se ve sobreactivado, donde hay predominancia de color rojo y color naranja. Es como la predominancia de este color del adenocromo. Ujú. Muy bien. ¿Se ha utilizado alguna vez el adenocromo? Sí, no o solo parcialmente. Se refiere a utilizado como un elemento externo. Podría ser. No lo especifica en la pregunta. Bueno, el adenocromo se produce, o sea que si se produce, el cuerpo lo usa. Si lo han extraído químicamente para ser usado en otros elementos, Ujú. como adenocromo, no lo veo, pero sí veo componentes con la misma característica energética. Hay un componente químico
que no es igual a la adenocromo, pero tiene el mismo componente energético. Y veo que se ha usado como en el uso militar, que es un elemento que limita la aparición de sensación de miedo. Es como si limitara la posibilidad de tomar riesgos. Simplemente lo que hace es que como que amplifica la capacidad de tomar riesgos. Muy bien. Bueno, después la pregunta, ¿para qué se utilizó? Más o menos, aparte de lo que has comentado, ¿hay alguna utilidad más? Aparte de la militar. Lo han usado en clones también, ¿En clones? en clones humanos. En Mm, clones humanos para darle una característica más mental que emocional al clon. Porque el miedo es muy emocional. Entonces, al limitarlo, el clon se vuelve mucho más arriesgado, mucho más eh, como de enfrentarse a las situaciones. Ese es otro elemento que veo. Vale. ¿Qué sucede si el ser humano ingiere este compuesto? AMI3 observa los efectos físicos. 1, 2, 3. Es como si se estimulara, como si entrara en un estado puede ser de catarsis, donde se sobreactiva y es como si todos sus instintos se volviera más instintivo y dentro de esos instintos está como la pulsión de supervivencia, la cual incluye la posibilidad de terminar la vida de otro o atacar a otro con tal de proteger su propia vida. Es como si se perdiera el límite de cuidado y se lanzara a no cuidar a nadie porque, porque perdió como el límite. ¿Algo más que percibas? Lo que veo principalmente es como una sobreestimulación. Sobreestimulación. Ahora Álvaro describe los aspectos metafísicos de la ingestión del adenocromo. Es como si de forma antinatural se comenzara a sobreactivar el campo electromagnético, un campo electromagnético dentro del sistema y se ve como la energía de la esencia se comienza a volver manipulada. Es como si hubiera una manipulación de la energía de la esencia y eh, predomina como el control del adenocromo y no la energía de control de la propia esencia. Es bien particular porque veo cómo se vuelve, cómo predomina cómo predomina la necesidad de la esencia para controlar perdón, la capacidad del adenocromo para controlar a la esencia y no la naturaleza libre de la esencia misma. ¿Algo más, Álvaro? En todo lo que hemos hablado, cuando veo que hay interacción con el adenocromo, veo y siento una sensación fuerte de caos. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No. Aquí termina la parte exploratoria del protocolo y comienza la libre. Álvaro, has comentado
Interesante que la esencia pierde la capacidad de controlar, ¿no? Y el control pasaría a, a este adenocromo, ¿no? Eh, comprueba esto, ahondar aquí un poquito más. ¿Cómo el adenocromo mm, llega al control de la esencia, controla la esencia? Porque el adenocromo está conectado como al cerebro primitivo, Mm, es decir, que hace parte del instinto de lo humano. Y al ser parte de lo instintivo de lo humano, es como si entrara en un modo supervivencia, donde lo que va a hacer es simplemente protegerse y ya no le importa o no tiene importancia los demás elementos que son los elementos de la conciencia, sino simplemente instinto. Es como si en ese momento el cuerpo físico o la capacidad física instintiva de protegerse tomara control sobre todo. Por eso veo caos, porque no hay una mm, verdadera relación o una verdadera armonía entre eh, la esencia y el cuerpo físico. Es como si el cuerpo físico entrara en modo automático desde la supervivencia por una característica del cerebro primitivo. mm. Automáticamente en estado de alerta. Sí, ¿Hay alerta? sí, hay alerta. Vale. Mm. Em, interesante porque has comentado al principio que es una autoproducción, digamos, ¿no? Ujú. Cuando es una autoproducción, ¿bajo qué condiciones el cuerpo produce esta sustancia? Utiliza parte de la esencia, un componente muy pequeño de la esencia, y los componentes químicos que están alrededor del adenocromo lo que hacen es que utilizan la parte como central que vi como un átomo, que es como la parte de la esencia, pero todo lo que está alrededor es un elemento químico que utiliza como batería, digámoslo así, la esencia para poder hacer su propia autogestión. Es como la parte, como si fuera un elemento primario, instintivo, mm, prehistórico, puede ser, no prehistórico, no, como original de la humanidad. Vale. O sea que sería algo original de la fisicalidad, de lo que es el cuerpo físico. Sí, exactamente. Comprueba, Álvaro, indaga en sus orígenes, cuál era el objetivo de generar esta sustancia, el adenocromo. Originalmente fue hecha para poder proteger la estructura física de lo humano, Vale. pero En ambientes sí, en ambientes hostiles, hostiles. sobre todo en la prehistoria, donde habían muchos peligros de muerte pues, por las condiciones mm, básicas, las condiciones originales, como era la prehistoria, ¿no? Muchos depredadores y demás. Pero lo que yo veo es que con el tiempo se ha comenzado a usar este elemento para hacer sentir al humano en crisis Ujú. de supuestos riesgos que hay alrededor y limitar el control de la esencia sobre lo humano y poder interferirlo. Mm, vale. Ahora, Álvaro, mm, y cuando esto sucede, esta sustancia, eh, ¿hay algún activador para que haya una sobreproducción de esta sustancia o esta sustancia se introduce en el cuerpo humano, es externa, ¿no? ¿Qué percibes? ¿Es algo externo o lo produce en estos casos en que deciden controlar o crear caos? Lo produce el mismo cuerpo. Eh,
y la forma como estimula la producción es a través de mantener al humano expuesto a condiciones de crisis. Crisis. Es como mostrarle escasez, crisis, dolor, guerra, enfermedad. Y entonces lo que hace es que es una exposición permanente a situaciones de riesgo, como sin parar, como que riesgo permanente y constante, y esto genera esta condición. Mm, vale. Este riesgo permanente y constante lo haría. ¿Qué medios se utilizan para dar estas señales de riesgo constante? Sí, en la energía está en todas partes. Ujú. Es como si se impregnara la energía de todo el planeta donde interactúa el humano con esta sensación de riesgo. Entonces el humano, a través de sus elementos sensoriales, que son su propia esencia, el contacto con lo físico y sus sensaciones, eh, logra tener lecturas de que hay riesgo en todo. Riesgo de enfermedad, riesgo de seguridad, riesgo de contagio, riesgo de destrucción, riesgo de escasez, riesgo de que no va a ser posible. O sea, como que lo que está grabado siempre es una imposibilidad para lograr cosas. Y, eh, y luego utilizan diferentes medios. El audiovisual, yo ahora no lo veo tan fuerte. Yo lo veo más, ahora estoy sintiendo mucho, veo mucho más fuerte como auditivo. Es como si ¿Mm? estuviera grabado en sonidos, en música. ¿Sonidos? Sí, como en la música regular, A ver, en lo que comprueba escucha el qué humano. tipo de música, a través de qué dispositivos, cómo lo percibes estas ondas. S- Son como armonías, no es una canción específica. Sí. Son como armonías que componen las canciones, a las Ujú. armonías que componen las canciones. Pero hay armonías grabadas allí que hacen que se active esto y que se crea que está en crisis. Vale. Mm, esas armonías, ¿cómo, qué o quién las graba en las canciones? Porque cuando graban en un estudio de grabación, lo que son, ¿es a la hora de grabar o es a la hora de transmitirlas a través de las ondas de radio? ¿En qué momento se produce la contaminación? La contaminación se produce desde que graban las canciones, desde que hay una musicalidad. Es una, regularmente se producen con elementos musicales que no son, digamos que naturales. Sí. Por ejemplo, una guitarra natural con cuerdas, madera o diferentes componentes, sino que es hecha como a través de algo electrónico. Lo que Más logro ver es electrónico. que sea como teclados y esto que hacen simulaciones de otros instrumentos. Sí, sí. Ahí es donde se contamina. Ah. ¿Y qué o quién pone esta contaminación ahí? Es muy general, es como la contaminación de parte de todo el ambiente, como que toda la red de control o el egregor está contaminando ahí. Mm. Ah, interesante. Y ahora, esas ondas llegan, y cómo impactan, en el ser humano. Comprueba, no sé, comprueba, me llegan a mí esas ondas y ¿qué sucede? Yo oigo la música, llegan esas ondas. Sí, llegan esas ondas y cuando llegan a esas ondas, inmediatamente veo cómo se ubican en tu cerebro, en tu amígdala, en tu cerebro primitivo, y ahí comienzan a hacer una activación de la amígdala y comienza a generarse la sensación de caos en todo el cuerpo. Veo inmediatamente Vale. cómo, sobre todo el color rojo, veo cómo se cambia y se vuelve rojo el cuerpo. O sea, llega a la amígdala Ujú, cerebral y al cerebro primitivo. ujú. ¿Y qué producen ellas? ¿Qué has comentado? ¿Se activa? Se activa, produce como una sensación de alerta que significa Ujú. activación y es como si activara un protocolo de defensa.
Y una vez que se activa el protocolo de defensa, ¿cuál Ujú. es el siguiente paso? Comienzan a producirse varias hormonas en el cuerpo, entre esas hormonas de adrenalina y demás. Adrenalina. Y veo cuando baja y se va al hígado y el hígado comienza a esparcirlo por todos los tejidos, las células y todo el cuerpo. Adrenalina y adenocromo, ¿tiene alguna similitud, alguna programación conjunta esas dos palabras? Sí, es que la adrenalina es como la etapa preliminar del adenocromo. Ajá. La adrenalina es como el elemento que despierta el cuerpo, digámoslo de esa forma, y el adenocromo es el que lo sostiene en modo de pelea, en modo de defensa. Ujú, ujú. De acuerdo, entonces se produce la cascada hormonal, la adrenalina y continúa, Álvaro. ¿Cuál es el proceso S- siguiente? Sí, baja y veo cómo se conecta y va al hígado. Ujú, Y el hígado inmediatamente lo metaboliza y sí, lo comienza a lanzar a través de todos sus sistemas de hormonales también que produce el hígado, a través de todo, a todo el cuerpo, como en forma de, como en cápsulas de energía ujú, a todo el cuerpo. Y entonces va a todas las células, va a todos los tejidos y como llega con esta energía, como la lectura del hígado como energía, sí. porque en realidad lo que hace es que le da una sobrecarga de energía al cuerpo para que esté en alerta, porque Sobrecarga, claro, para estar, para el en ataque, alerta. ¿no? Ujú. Ujú. Sí, porque lo que necesita el cuerpo en un momento de crisis es mucha más energía de lo normal para poder estar en pleno proceso de defensa. Interesante, interesante. Y mientras eso sucede, ¿qué sucede con los demás sistemas? Sistema inmunitario, sistema linfático. ¿Qué sucede qué Sí. sucede en el cuerpo mientras todo esto se está produciendo, preparándose para el ataque? Sí, el sistema cardíaco se ve muy afectado. Yo pienso que es el más afectado porque ese elemento que comienza como un campo electromagnético aquí en la mitad del pecho hace que el corazón palpite más rápido y que haya una sobreactivación de todo el sistema para poder llevar más sangre con todas estas elementos de energía que tiene el hígado a todo el sistema. Veo que el sistema inmunológico es como si se retrajera o se centrara en ciertos elementos. Ujú, Principalmente defiende como los elementos, las zonas más vulnerables. Lo veo que se hace muy presente en la zona de los ojos, se hace muy presente en la zona del cerebro, se hace presente en la zona de las vías respiratorias. Es como si activara el sistema inmunológico, se activara por partes en esas zonas. Y los demás sistemas se ponen en modo de alerta natural. Es como esperando a ver qué sucede para poder entrar a gestionar lo que va a suceder. por ejemplo, el sistema digestivo que necesita mucha energía, ¿qué le sucede al sistema digestivo? El sistema digestivo es como si, es extraño porque es como si parara, porque la energía la está produciendo el hígado. Es como si toda esa acumulación de energía que está en el hígado la sacara y la llevará a todo el cuerpo. Lo que va a suceder después de esto es que cuando vuelva a comer, el cuerpo va a tratar de absorber la mayor cantidad de energía posible, que lo hace en forma de grasa, eh, al hígado para poder estar preparado para un siguiente ataque, digámoslo de esa forma. Mm. Y con respecto al cerebro, si se activa el modo alerta, el cerebro primario, primitivo, ¿qué sucede con por ejemplo, el neocórtex?
el resto, el cerebro. Sí, es como si entrara en un estado de pasividad, donde él sigue funcionando, pero ya no tiene como el protagonismo que en este momento tiene el cerebro primario, porque ya todo lo que sea racional y emocional, digamos que desde la racionalidad de la conciencia de lo que en realidad esté pasando, pues no se vuelve tan importante porque hay una alerta. Es decir, puede que en este caso otros componentes cerebrales le muestren al humano, no está pasando nada, esto simplemente es como una falsa alarma, pero el cerebro primitivo está a cargo y está indicando que hay una alarma y entonces todo se ajusta para creer y desarrollar protocolos para una verdadera alarma. Mm. Y esto sucede al escuchar una canción. La canción acaba y ¿qué pasa? Es que es todo lo que sea sonido. Sonido. Eso O sea incluye, que la canción se acaba, pero ¿qué hay? ¿Qué otros elementos hay en el ambiente que puedan transmitir o dispositivos estos sí, sonidos? sí, por ejemplo, yo lo veo grabado, lo veo registrado en los sonidos de comerciales, en los sonidos institucionales de empresas. Es como si fuera sonido, no necesariamente es que sea una canción completa, sino Ajá, cualquier sonido creado. sonidos creados. Ujú. Ah, Entonces es como si interesante. me desconecto de un lado y vuelvo y me conecto Y a otro conectas en y otro, estoy ¿no? ahí. Claro, entonces el sistema digestivo, cualquier cosa que consuma está Está loco. loco esperando absorber lo máximo posible para poder almacenar energía para la crisis. Y esto provoca subida de peso, al S- que necesidad de almacenar, Sí, lo que veo con más frecuencia en este proceso es diabetes. ¿sí? Mm, ¿A qué se por- debe? Porque hay una sobreproducción de energía del cuerpo y esa gran cantidad de energía que el cuerpo está lanzando al sistema celular hace que las células bloqueen sus receptores de insulina porque es Claro, demasiadas calorías. Entonces, el cuerpo produce también gran cantidad de insulina para poder controlar esta gran cantidad de energía. Es como si produzco naturalmente es un 1% de energía y estoy produciendo 100, pues necesito producir 100 100 unidades de insulina y las células ven como esta avalancha de insulina y de energía y no saben qué hacer y entonces simplemente bloquean el proceso para no generar claro. Inactivan superabsorciones entonces los receptores de la insulina, los inactivan para para protegerse. protegerse un poco. Claro, porque ellas están ya con la energía que necesitan y la insulina es la que permite el ingreso de la energía a la célula. Si esta energía está en gran cantidad y tiene gran cantidad de insulina, la célula se va a super alimentar de energía, lo cual no es natural, entonces por eso ya bloquea el receptor de insulina para que no entre esta energía en gran cantidad a la célula. ¿Y qué supone esto? ¿Eh? Que esta insulina, esta gran cantidad de insulina no esté por ahí danzando. Bueno, produce gran cantidad de problemas físicos, sobre todo en los riñones, porque Ujú, los riñones comienzan a tratar de eliminarla, pero esta es una hormona que debe ser metabolizada de forma diferente. Pero lo más complicado es que toda esta cantidad digamos que de energía que está en el torrente sanguíneo va a otros órganos y comienza a afectarlos. Y cuando tomas una muestra de azúcar en sangre, justo en este momento de crisis, ujú. los niveles de glucosa en sangre son altísimos, que Mm. tiene mucha relación con lo que pasa en lo físico cuando alguien tiene el azúcar alto y tiene un choque de estrés. Si tiene un choque de estrés o de una situación, digamos que de crisis,
así esta persona no tenga una condición médica como diabetes o algo similar, sus niveles de azúcar en sangre son altísimos. Fíjate, ¿no? Entonces, esa necesidad de alimentarse y de retener energía y esto hace que, pues bueno, se abuse de alimentos, pues de azúcar, de alimentos Sí, azucarados, de bebidas claro, azucaradas. claro, porque es mucho más fácil obtener, es como, también es un mecanismo, como es más fácil obtener altos niveles de calorías en pequeñas porciones, porque lo que quiere el cuerpo es optimizar el proceso digestivo para no gastar energía en el proceso digestivo, y se vuelve una cadena. Se vuelve una Mm, cadena que también hace parte de toda la manipulación, y es como yo ofrezco comida que se conoce como comida chatarra, ujú, que son ciertos elementos que producen una gran cantidad de energía, pero no nutrientes, pero no pero en nutrientes. realidad lo que necesita en este momento de crisis el cuerpo es energía y no nutrientes. Entonces se vuelve una cadena, digamos que sin fin, donde, donde lo que genera es el consumo de esta comida con una gran cantidad de calorías, pocos nutrientes, pero que van a suplir la supuesta necesidad de activar el sistema frente a una supuesta crisis que no está existiendo. Qué interesante, Sí, muy interesante. súper interesante. ¿Eh? Y claro, porque hay personas que dicen, bueno, yo intento comer sano, eh, intento por todos los medios estar lo mejor posible No hables de mí. y sin embargo no bajo de peso. Sí, ¿Eh? Comprueba si esto tiene algo que ver, aunque le demos al cuerpo la orden de activar en las células los receptores para la insulina, pero si estos, em, todos esos activadores de onda que están por fuera, si continúan y continúan y continúan, vayas donde vayas, ¿eh? claro. Y es Eh, y el- no puedes hacer nada, ¿no? no, y es que el tema es que activar los receptores de la insulina sería muy complicado también para el cuerpo, porque lo que va a pasar es que como hay tanta insulina y tanta energía, van a sobrecargar la célula de energía. Sobrecarga. Por Mm, eso es que lo que debería pasar es que debería haber menos insulina, pero también menos energía. Y para eso es que no se produzcan constantemente esta hormona de la adrenalina, que no se produzca y que no se produzca este otro elemento. Porque es que si se siguen produciendo, el cuerpo naturalmente va a reaccionar de esa manera. claro, Debería es limitarse esta producción a una verdadera emergencia y no a un vale, elemento constante. claro. Ahora, Álvaro, eh, ¿cómo es que la esencia no reconoce a estas ondas como, bueno, perjudiciales o mm, no sanas o no adecuadas? Eh, ¿Cómo es que las recibe y actúa en consecuencia? ¿Qué es lo que hace que no pueda detectar, digamos, pues si hay engaño, manipulación o intención? Lo que pasa es que el cerebro primitivo, hay una zona muy específica, digamos que Sí. del cerebro primitivo, Ujú, donde es muy extraño porque pareciera que esta zona no tuviera esencia, pero sí tiene, sino que el componente de la esencia respeta ese punto primitivo como un elemento primario de supervivencia en la humanidad. Es decir,
Es como si la esencia dentro de su perfección, conociera que esta parte primitiva es un elemento que el humano como cuerpo humano necesita para poder sobrevivir en la humanidad. Pero esto lo trae desde siempre. Pero en realidad, si la esencia interactúa con este, digamos que este dispositivo de supervivencia en lo humano, pues el beneficio va a ser positivo, porque en este momento está haciendo un beneficio negativo que ella le permita actuar como en automático, Claro. porque hace que haya afectación. Vale, esto, Álvaro, ha sido observado por el sistema de control, entidades, etcétera, para crear estas programaciones en las ondas. Sí, claro. Bueno, bueno, pues como siempre están ahí atentos a ver por dónde entrar. Bueno, pues esta información la vamos a pasar, Álvaro, porque para toda la esencia. Y bueno, vamos a hacer una prueba. Yo le digo a mi esencia lo que tú has comentado, que sería bueno también estar ahí presente en esa zona, porque ¿para qué dejar eso como dejado ahí como puerta de entrada a esas ondas? ¿Vale? Entonces, si le digo eso a mi esencia, ¿qué es lo que hace mi esencia? Tu esencia comienza a reconocer esa zona primitiva y Sí. comienza a identificar que pues se llama primitiva porque porque hace parte de lo que se conoce como cerebro primitivo, pero no es que sea No es que sea menos que nada. involucionada, sino que Sí, no, no. es por esa zona. Lo que hace, mira que es muy particular porque lo que hace es que es como si se completara, es lo que veo, como si se completara, como si fuera algo completo, como cuando tienes una pintura y queda un espacio. Ahora veo que queda algo completo y lo que inmediatamente veo en tu proceso es que hay como una redistribución de la energía del cuerpo. Y al estar completo, veo como si cayera agua dentro como si tuvieras ¿cómo explicarte? Como cuando cuando vas en tu vehículo, en tu coche, en tu carro y Ujú. tienes las plumillas y está lloviendo afuera. Sí, Es como si cuando la plumilla no limpia bien, que ves como unas líneas que dejan como un residuo que no te deja ver bien. sí. Ahora lo que veo es cuando pones las plumillas nuevas, cuando pasa, lo ves claro. Lo que está sucediendo ahora es como si estuviera la plumilla nueva y cuando pasa, lo ves claro. Es decir, cuando llega la onda, Ujú. la plumilla se activa y limpia el efecto de la onda y tú sigues viendo claro. Ya no hay un residuo para confundirte y poder verlo. Es muy extraño que me haya mostrado esa analogía, Sí, pero me mostró esa analogía. No sé por qué me sí, mostraste ver un claro. carro. Qué Bueno, risa. bueno, así se entiende fácil, ¿no? Sí, Ya, me mostraste un carro y las plumillas del parabrisas, del limpiaparabrisas del coche, limpiando todo el frontal súper limpiecito cuando ahora que ya hiciste y el ahora llegan proceso. esas ondas, porque vamos andando por todas partes y claro, hay ondas de todo tipo. ¿Qué pasa ahora? Si yo he hecho eso, ¿qué pasa? Sí, simplemente el parabrisas mueve las ondas son como el efecto agua que viene de afuera, lo limpia y tú logras ver claro, no hay afectación. Ay, Álvaro, pues nada, Álvaro, haz lo mismo. Sí, sí, ya, mira, mi esencia me hace reír porque está muerto de la risa, Sí, ¿sabes por qué? Porque dice, Elena coge este ejemplo del vehículo cuando ella casi no lo usa y coge el es ejemplo verdad. del agua cuando donde ella vive casi no llueve. Y yo le digo, bueno, imagínate, y se muere de risa y Qué buena se tu ríe. esencia. Mi esencia es una cosa muy loca. Cierto, todo lo que ha dicho es cierto. Sí, no, y ella se ríe y me dice, dile que ella escogió el vehículo cuando casi no lo usa, el coche cuando casi no lo usa y el agua cuando ya casi no llueve. Y yo le digo, bueno, ¿qué puedo decirte? Ay, qué bueno.
Qué Bueno, risa. pues esto también vamos a pasar la información a todo, bueno, a todos los que vean el vídeo y a todas las esencias y todo el planeta, porque todas las esencias están sujetas a percibir todas estas ondas, vayamos donde vayamos, Ujú, ¿no? Y eso es importantísimo, que todo va a depender de nosotros. Cada toma de conciencia, pues va a hacer que nosotros actuemos en consecuencia, así y es. no aceptemos todo este tipo de ondas cuando ya sabemos que esto nos afecta. ¿Vale? Así es. Muy bien, pues bueno, lo pasamos todo, Álvaro, Ujú, y está bien. estupendo. Qué interesante, me ha encantado. Sí, sí, estuvo muy bueno. Bueno, ahora la fórmula C9H9NO3, el 993. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Ujú. ¿Esto tiene alguna programación en sí o no? No, no le veo programación, es simplemente como la composición La química. composición química. Ujú. Sí que son elementos muy comunes muy abundantes dentro de nuestro sistema químico para Vale. poderse formar. Ahora, esto, ¿m? em, cuando ya han reconocido esto, eh, lo han, ¿cómo fueron los primeros intentos para, digamos, extraer esta sustancia o del cuerpo humano, aislarla, ¿no? Esta sustancia para poder usarla. ¿Qué métodos usaron en un principio y qué métodos están usando ahora para obtener esta sustancia? Sí, al principio veo como pruebas con animales, sobre todo con Ujú. primates, y vieron la reacción. Es muy extraño porque al inyectar, por ejemplo, al poner en un humano este mismo componente desde un humano no funciona. Por eso lo hacen artificial en un laboratorio. O sea, si se, si se obtiene adenocromo de un humano, no sé cómo lo harán, Ujú, cómo lo extraen y lo usan en otro humano, ¿no funciona? no funciona. No funciona porque eso sucedería, por ejemplo, cuando hay un trasplante de sangre o cuando hay un trasplante de plaquetas. Sí. En estos componentes sanguíneos hay presencia de adenocromo y no activa un estado no veo, por ejemplo, que necesariamente en un trasplante de sangre haya una activación del adenocromo en el otro humano. Es como si de humano a humano así no funciona. Tiene que ser creado y puesto. O sea, que es creado químicamente, Sí, inyectado o, o, no lo veo o- inyectado, lo veo usado a través de elementos respiratorios. Es como cuando pasa por la zona de la respiración, llega directo al cerebro primitivo. Es como que tiene que estar en esta zona. Puede ser hasta en aerosoles para el asma y esto. a ver, aerosoles para el asma, Sí, los aerosoles para el asma, sí, son muy usados. sí, algunos de ellos tienen este componente químico, esta ¿Y con qué composición. intención ese componente? Lo que hace es que se activa el estado de emergencia y los procesos de respiración se amplifican. Es como si hubiera una especie de vasodilatación o de broncodilatación, porque necesita oxígeno para que el corazón palpite más rápido y lleve toda esta energía al cuerpo. El corazón empieza a palpitar muy rápido con Muy esos... rápido. Sí, aerosoles. Sí, mira qué Mira. particular. Hace ese ejercicio. Hace eso para que en la medida que el corazón está palpitando muy rápido,
o haya taquicardia, lo que está haciendo es que hay más Vale, fluido sanguíneo por todo el cuerpo. vale. ¿Hay una segunda intención detrás de eso o no? Igual, la misma de tener De antes. sí, es igual tener un control sobre que haya una sobreestimulación, una sobrecrisis del proceso. De Es acuerdo. crear crisis, caos, crisis, caos. Claro, en esos procesos en que te falta el aire y Ujú. pones el aerosol, también ese estado de crisis y de caos. Sí. Interesante. Mm. Álvaro, hay una leyenda urbana, no sé si es cierta o no, en la que eh, se dice que para obtener el adenocromo, eh, personas se produce la muerte violenta o con mucho miedo de personas para que en ese instante liberen gran cantidad de adrenalina y usar esa sangre. ¿Esto es cierto o no? Sí, lo usan. Lo usan sobre todo para temas de sacrificios en rituales de algunas corrientes religiosas y satánicas, que Pero son como pruebas. para Lo, obtener el adenocromo o no tiene nada que ver. lo hacen porque la sangre está llena de adrenalina. Sí. El tema es que lo que pasa es que ahí hay un tema bien complicado y es que en estos rituales de sangre, la sangre regularmente es transfundida, pero como hay unos componentes que pueden generar reacciones alérgicas, pueden ser bastante dañinos en el proceso de transfusión. No es por el adenocromo, sino por la energía que genera el adenocromo, porque físicamente, por ejemplo, la sangre dentro del estómago es tóxica y la sangre transfundida puede ser muy peligrosa si no hay correspondencia del mismo tipo de sangre. Entonces es como más la energía, la leyenda urbana está más orientada a la energía que se genera. Pero es como que es como si entraran en un estado de catarsis todos, pero en realidad no están tomando el adenocromo de la persona que fue asesinada violentamente, sino que es como la producción de su propio adenocromo. Es Mm, decir, este elemento o este ritual lo que hace es hacerles creer que están tomando adenocromo de esa persona muerta, pero en realidad no, están es produciendo su propio su adenocromo en propio gran adenocromo. cantidad. Ujú. Interesante. Mm. Entonces, lo que hacen, la otra opción es crearlo químicamente, ¿no? ¿Cómo lo crean? Sí, en realidad crearlo químicamente no es tan necesario porque todos tenemos la capacidad de producirlo. Lo que hacen es que activan la producción en Para el propio activar cuerpo. la propia producción de adenocromo. Sí, y eso lo hacen a través de los elementos que vimos como el sonido y demás. Y Ah, veo muy fuerte el proceso de sprays para el asma. mm, vale. ¿Alguna otra forma más para activar el adenocromo? No, es que el tema de los sonidos es ese tema de los sonidos, información con sonidos, eso es bastante fuerte para crearlo. Hay muchísimo adenocromo creándose. Mm. Existe, bueno, aparte que llega ahí a ese sistema que hemos visto que la esencia no controlaba, digamos, esa parte, ¿no? De una partecita ahí de el cerebro primario. ¿Hay programaciones aparte para conectarse con este tipo de ondas que tú percibas? No, no veo programaciones porque igual en esa zona del cerebro primario el cuerpo lo aceptaba, pues el humano lo aceptaba sin necesidad de Claro, programación. perfecto. Pues ha estado súper interesante. Dejamos la información para que ya la gente se haga cargo también de esa partecita. Y bueno, pues como active ese limpia parabrisas,
y las ondas las vaya apartando y no incidan en nosotros, ¿no? Y bueno, una información más súper interesante, Álvaro, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Desconecta, Álvaro, de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte y lleno de energía. 2, te sientes libre, pleno. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. ¿Qué tal, Álvaro? Bien, bien, bien. Ay, mira, la de Nocroma es rojo. Sí, tú lo Mira. estabas comentando y yo digo, Sí. ala, súper Wow. interesante. Bueno, Álvaro, ha estado muy, muy interesante, muy buena información, ¿eh? Siempre hay Claro que alguna sí. información ahí que surge y bueno, que nuevas herramientas que podemos utilizar. Así que estupendo. Álvaro, lo dejamos aquí y ya esperamos para la próxima investigación que seguro va a ser interesante. Gracias, Claro Álvaro. que sí. Gracias a los que nos ven y Gracias. nos vemos pronto. Later, Bye bye. gracias. Chao. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué?
Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión.
Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja.
¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho em, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.